Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro espacio. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Soy, y como siempre estamos aquí para desgranar las historias que nos tienen a todos pegados a la pantalla. Hoy, amigos, vamos a hablar de un reencuentro que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos. Sí, estoy hablando de Demet y Can. Prepárense porque esta es una historia que tiene de todo, pasado, presente y, quién sabe, quizás un futuro muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, no olviden apretar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginen esto, años después de que una relación mediática que acaparó titulares terminara, y con ambos protagonistas habiendo seguido caminos separados, tomando rumbos distintos tanto en lo personal como en lo profesional, de repente, ¡boom!, aparecen juntos. No en una película, no en un proyecto público, sino en una imagen, un vídeo corto, un simple detalle que basta para desatar la locura colectiva. Eso es exactamente lo que sucedió con Demet Özdemir y Can Yaman. Para quienes no los ubiquen, estamos hablando de los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, una serie turca que conquistó corazones a nivel mundial. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una pareja icónica, y la química entre los actores en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que para muchos traspasó la ficción. La historia de su relación en la vida real, aunque nunca confirmada oficialmente al 100% por ellos mismos, fue objeto de innumerables rumores y especulaciones durante el rodaje y posterior éxito de la serie. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada fotografía juntos, cada gesto compartido, era analizado al milímetro. Las revistas del corazón, los foros de fans, las redes sociales, todo giraba en torno a ellos. Cada aparición pública conjunta era un evento. Parecía que la ficción se había mudado a la vida real, y sus seguidores, cautivados por la historia de amor de Sanem y Can, anhelaban que esa magia se mantuviera viva fuera de los escenarios. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las aguas se calmaron. La intensidad mediática disminuyó. Cada uno siguió su carrera. Can Yaman se lanzó a proyectos internacionales, explorando nuevas oportunidades en Italia y otros mercados, e incluso tuvo un breve romance que también dio mucho de qué hablar, consolidando aún más su figura como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la industria turca, protagonizando nuevas series que la mantuvieron en el centro de atención, consolidando su estatus de estrella indiscutible en su país natal y ganando admiradores en todo el mundo. Parecía que el capítulo de Demet y Can estaba cerrado, guardado en el álbum de los recuerdos de sus fans más nostálgicos, un capítulo lleno de momentos inolvidables, pero definitivamente concluido. Pero como les digo siempre en el mundo de las celebridades, uno nunca sabe cuándo una vieja historia puede resurgir con fuerza renovada, alimentada por la nostalgia, la curiosidad o simplemente el destino. Y así fue. El reencuentro se dio, o al menos, se hizo público a través de unas imágenes que empezaron a circular por las redes sociales. No eran fotos posadas para una revista, ni un anuncio de proyecto conjunto, ni mucho menos un evento oficial. Eran instantáneas más casuales, que daban la impresión de un encuentro fortuito o al menos, no planeado para ser un evento mediático de gran escala. En ellas se veía a Demet y Can compartiendo un momento, una conversación, quizás una cena informal en un lugar discreto. El contexto exacto sigue siendo un poco nebuloso y eso, amigos, es precisamente lo que alimenta la intriga y la especulación. ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Estaban solos? ¿Con amigos en común? Las preguntas se multiplicaban al instante, creando un hervidero de hipótesis en la mente de los fans. La reacción en las redes sociales fue inmediata y masiva. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, todas las plataformas explotaron en cuestión de minutos. Los fans de Erkenci Kuş enloquecieron. Se revivió la nostalgia por esa pareja que tanto amaron, esa conexión que los cautivó y que parecía tan real. Los comentarios se llenaron de emojis de corazones, de exclamaciones de sorpresa y emoción, de frases como "no puedo creerlo, mi pareja favorita ha vuelto, la química sigue intacta, mis Sanem y Can han vuelto". Los hashtags relacionados con Demet y Can, como #Demet Can Reunión, #Erkenci Kuş Forever, #Sanem Can vuelven, se posicionaron en tendencia en cuestión de minutos en varios países, convirtiéndose en el tema dominante en el panorama digital. Es fascinante observar cómo un par de fotografías,
capturadas de manera informal, pueden tener este poder de movilización, de reavivar emociones y de unir a miles de personas en torno a un mismo sentimiento. Es un testimonio del impacto duradero que tuvo esa serie y, por extensión, la conexión que los fans sintieron con sus protagonistas, una conexión que el tiempo no ha logrado diluir. Pero más allá de la euforia de los fans, de la nostalgia desbordante y de las especulaciones desenfrenadas, surge la pregunta más importante que todos nos hacemos: ¿qué significa realmente este reencuentro? ¿Es simplemente un cruce de caminos entre dos profesionales que alguna vez compartieron un proyecto exitoso y que se reencuentran por motivos de amistad o trabajo? ¿O hay algo más profundo detrás de esas miradas, de esa cercanía capturada en las fotos, que sugiere una chispa que nunca se apagó por completo? Las teorías no se hicieron esperar. En el universo de las redes sociales, cada pequeño detalle se magnifica y se transforma en una hipótesis. Algunos sugieren que podría ser una señal de que están considerando trabajar juntos de nuevo, quizás en un proyecto especial, una película, o incluso en la continuación de Erkénthicus. La idea de un Erkénthicus 2, o una película que cierre la historia de Sanemikan, tiene a muchos fans soñando despiertos. Otros, los más románticos y optimistas, sueñan con la posibilidad de que hayan retomado su relación personal, que hayan decidido darse una segunda oportunidad para explorar ese amor que cautivó a tantas personas. Y luego están los escépticos, aquellos que prefieren mantener los pies en la tierra, que ven esto como una simple coincidencia, un encuentro casual entre dos excompañeros de trabajo, o peor aún, una estrategia de marketing orquestada por sus equipos para generar atención mediática y mantenerlos en el ojo público. Lo cierto es que hasta ahora ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales sobre este reencuentro. Mantienen ese hermetismo que, por un lado, frustra a los ansiosos por respuestas concretas, pero por otro mantiene viva la llama de la especulación, el misterio y la anticipación. Y a nosotros, como analistas de las tendencias y las historias del entretenimiento, nos encanta. Este tipo de situaciones son las que hacen que el mundo del espectáculo sea tan cautivador, tan lleno de intriga y de giros inesperados. La dualidad entre la vida pública y la vida privada de las celebridades, las líneas difusas entre la ficción y la realidad, todo se mezcla para crear narrativas que capturan nuestra imaginación y nos mantienen enganchados. Analicemos un poco el contexto actual. Demet y Can son dos artistas exitosos y con carreras sólidas en la industria del entretenimiento. Ambos tienen proyectos en marcha y contratos que los vinculan a diferentes producciones, tanto en Turquía como a nivel internacional. Un posible reencuentro profesional no sería, en absoluto, descabellado. Imaginen el éxito que tendría una nueva colaboración entre ellos, especialmente si se basara en la misma magia, en la misma química que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La nostalgia es un arma poderosa en el marketing y en la industria del entretenimiento, y los estudios de televisión lo saben. Un regreso de Erkénthicus, aunque sea en forma de película, una temporada especial, o incluso una serie derivada, sería un éxito garantizado, un seguro taquillazo que atraería a su legión de seguidores. Por otro lado, el tema de las relaciones personales siempre añade un nivel extra de drama y fascinación al mundo de las celebridades. Las parejas que se forman en el set de rodaje, especialmente aquellas con tanta química visible y una conexión tan fuerte en pantalla, siempre tienen un atractivo especial para el público, que se convierte en un seguidor apasionado de su historia de amor. Si Demet y Can han decidido darse una segunda oportunidad en el plano personal, sería una historia digna de aplauso y de celebración, sobre todo porque, si recordamos, su relación en su momento terminó de manera discreta, sin grandes escándalos mediáticos, y con ambos mostrando madurez y respeto mutuo. Esta discreción previa podría ser un indicio de que, si retoman su relación, lo harían de manera más privada, pero la expectación de sus seguidores seguiría siendo masiva. Lo que sí está claro, más allá de las especulaciones y las esperanzas, es el impacto inmediato y contundente que este reencuentro ha tenido en sus seguidores. Ha reavivado el debate sobre su química innegable, sobre la conexión genuina que tenían en pantalla, y ha generado un sentido de comunidad entre los fans que siguen amando su trabajo juntos y que anhelan verlos unidos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real. Es bonito ver cómo un vínculo artístico puede perdurar tanto en el tiempo y cómo, a través de pequeños gestos, de simples imágenes compartidas, se puede volver a encender esa chispa de ilusión y de esperanza en el corazón de sus admiradores. Para los que no vivieron la fiebre de Erkénthicus en su momento, o para aquellos que quieran revivir esa magia, les recomiendo encarecidamente que la vean.
Es una historia encantadora, llena de momentos divertidos, románticos, a veces agridulces y muy emotivos. La actuación de Demet y Can es sencillamente espectacular. La forma en que se complementaban en pantalla, esa energía que irradiaban, esa química que era tan palpable que parecía que se iba a salir de la pantalla, es algo que no se ve todos los días. Y quizás, solo quizás, este reencuentro sea el preludio de algo nuevo y emocionante para ellos, una nueva etapa que nos permita volver a disfrutar de su talento juntos. Como creadores de contenido, nos fascina este tipo de eventos. Nos permiten explorar las dinámicas del estrellato, la compleja relación entre los famosos y su público, y la forma en que las historias, tanto dentro como fuera de la pantalla, siguen cautivándonos y generando conversación. Es una ventana a un mundo fascinante lleno de sorpresas, de altibajos, y el reencuentro de Demet y Can es, sin duda, una de esas sorpresas que nos sacan una sonrisa, nos hacen especular y nos recuerdan por qué amamos el entretenimiento. Hemos visto cómo un simple cruce de miradas, una imagen compartida en redes, puede desencadenar una avalancha de emociones, comentarios y teorías. Es un recordatorio del poder de la conexión humana, de la importancia de las historias que nos unen, incluso a través de la distancia y las barreras mediáticas. Demet y Can en su momento nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla y se metió en nuestros corazones. Ahora, con este reencuentro nos invitan a preguntarnos qué nos deparará el futuro, abriendo un abanico de posibilidades que nos mantiene expectantes. Así que, mis queridos seguidores, aquí estamos analizando cada detalle, cada rumor, cada posible pista que pueda surgir. La verdad es que al final, solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos disfrutar plenamente es de la expectativa, de la ilusión que genera esta posibilidad, de la conversación que se ha desatado. Es un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades existen, y que los finales felices, o al menos, los nuevos comienzos emocionantes, pueden surgir cuando menos lo esperamos, en los momentos más inesperados. Hemos viajado por el fenómeno Erkentzicus, hemos revivido la intensidad de la relación entre Demet y Can en pantalla y hemos sido testigos de la explosión que su reciente reencuentro ha provocado en el universo digital. Hemos explorado las teorías, las esperanzas y las preguntas que surgen ante este enigmático evento que ha capturado la atención de miles. Lo que queda claro es que la magia de esta pareja icónica sigue viva, alimentada por el cariño incondicional de sus fans y la promesa de lo desconocido, de lo que el futuro les pueda deparar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante reencuentro de Demet y Can. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y sumergirnos juntos en este tema tan apasionante. Ahora, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que significa este reencuentro? ¿Están emocionados por la posibilidad de un nuevo proyecto que los una profesionalmente, o incluso de una reconciliación personal? ¿Creen que es solo una coincidencia, o hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo atentamente porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y el análisis que hemos hecho, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can y de las historias de amor que nos roban el aliento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima.